La República. Recuerdo la travesía en el occidente antioqueño que mis padres y hermanitos tuvimos que emprender gracias a la violencia y el desplazamiento de grupos guerrilleros que habitaban la zona, despojándonos de nuestras pertenencias y en contra de nuestra propia voluntad, aparte de arrebatarnos la vida de mi padre. Mi padre había heredado la pequeña finca de mi abuelo, en donde cosechaban plátano, yuca, cacao, piña y entre otros, terreno que hubiese querido heredar algún día. No era un terreno muy extenso, pero era lo suficientemente productivo como para vivir junto con mis 6 hermanos menores. Cuando era época de cosecha, mi padre viajaba al pueblo para vender lo producido, mientras que mi mamá se encargaba de los quehaceres del hogar y del cuidado de nosotros. Nos caracterizábamos por ser una familia religiosa, unida, alegre y trabajadora. Mis padres siempre nos inculcaron el amor, el respeto, la nobleza y la honestidad. Mis hermanos y yo estudiábamos en un colegio construido por los propios habitantes del pueblo, aunque para llegar era algo difícil, ya que solo contábamos con una yegua para poder desplazarnos al colegio y quedaba al menos a 1 hora de distancia de la finca. En este tiempo la violencia no se había pronunciado hasta que pequeños grupos de delincuentes empezaron a aparecer, perturbando la tranquilidad de las familias. Lo que solía ser un lugar seguro ya no lo era. El problema en la zona se complicó aún más al comenzar a llegar grupos armados con amenazas y extorsiones, provocando temor, angustia y limitándonos a seguir con nuestras actividades diarias, y así perjudicando la economía del hogar. Por tal razón, mis padres decidieron no enviarnos más al colegio para así protegernos. Sin embargo, cada vez estos grupos se hacían más fuertes. Una noche se escucharon estruendos cerca de donde vivíamos. Mi padre al instante nos refugió en la misma habitación a todos, haciéndose cargo de la situación, tratándonos así de mostrar tranquilidad, aunque yo sabía que algo malo se acercaba. Minutos después escuchamos gritos y llamados en donde nos exigían salir, o si no entraban a la fuerza. Al no salir por temor, ellos entraron propinando disparos y exigiéndonos el despojo de nuestra tierra. Mi padre al oponerse y por querernos proteger, lo asesinaron. Después de lo sucedido, nos tocó desplazarnos a la ciudad a vivir con una hermana de mi mamá, en donde ya nuestra madre tuvo que llevar las riendas de la familia y empezar de cero en nuestras vidas. Admiro la valentía de mi mamá por sacarnos adelante y no rendirse ante esa situación tan dura que nos tocó vivir. Para mí tampoco ha sido fácil superar ese suceso, ya que en su momento yo era el mayor de los hermanos y era más consciente de la situación. 7 meses después, mi mamá encontró un empleo, mis hermanos y yo pudimos comenzar de nuevo el estudio e irnos a vivir a una nueva casa. Ahora en la actualidad, mi familia y yo hemos salido adelante y a pesar de lo sucedido, el rencor nunca ha hecho parte de nuestras vidas, algo que nos ha dejado progresar en nuestro desarrollo personal y familiar. En esta época, el desplazamiento era muy común en las zonas rurales. Por lo tanto, los grupos armados desintegraban a las grandes familias, ya haciendo que reclutaran a alguno o acabando con su vida. Como resultado, obligando a desplazar a las familias sin rumbo alguno, en donde esperaban por años a que tal vez volvieran. A veces tenían suerte, otras veces no. Allí es donde la fuerza de la mujer llegó a prevalecer mucho más, pues con una familia tan numerosa logró sacarlos adelante, valiéndose por sí misma y por sus hijos, logrando llevar una vida diferente a lo sucedido.